Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Así es, Dios nos usa con poder para su gloria, toda alabanza para Él. Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das de venir ante tu presencia y poder discutir, estudiar tu palabra, Señor. Gracias por nuestra pastora y por todos los líderes y por todos los miembros de la iglesia, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por las bendiciones que te plació darnos hoy, Señor. Y la compañía y la protección, Señor. Gracias. Vamos a pasar a una alabanza y reflexionemos en esa alabanza. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará.
Amén. Santo, santo. Sangre derramada en la cruz por ti, por mí, por amor a nosotros. Nos unimos en oración ahora por la familia, con nuestra hermana Mariana, que hacemos esta oración, Mariana, por la familia. El Señor le bendiga grandemente a todos. Amén. Inclinemos nuestros rostros para hacer una oración por las familias de Puerto Rico y del mundo entero. Amantísimo Padre Celestial, estamos ante tu presencia para pedirte por las familias de Puerto Rico y del mundo entero, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas, protejas y cuides a los integrantes de cada familia, Señor. Que reine la paz en cada hogar del mundo, mi Dios. Señor, conduce cada familia por la senda del bien. Que tu infinito amor las cubra y las cuide, Señor. Padre amado, que todo sentimiento negativo, odio, resentimiento y rencor que exista en cada familia, te lo lleves lejos, Señor, para que el amor reine en cada hogar. Te pedimos, Señor, que dirija a los hijos de cada hogar, líbralos de malas amistades, Señor. Condúcelos a tomar buenas decisiones en su vida y que tengan temor de ti, Señor. Te pedimos, Señor, por las familias enlustadas también, Señor Padre, en especial por la familia de Nanet. Dale, Señor, esa fortaleza que necesitan en este momento de dolor, Señor. Te presentamos, Señor, a la familia pastoral. Bendice a todos sus miembros, Señor, con tu poder infinito. Protégelo de todo mal y de todo peligro. Cubre sus salidas y su entrada, Señor, y dale siempre tu bendición. En tus santos nombres hemos orado. Amén. Amén, Señor. Seguimos clamando y en humillación de nuestro Señor. Y ahora pedimos una oración por nuestro país, por Puerto Rico, por nuestra hermana Anet. Hermanos, en Segunda de Crónicas 7:14 dice la palabra del Señor: y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Así que juntos oremos. Dios de nuestro universo, Dios del mundo entero, te reconocemos, Señor, como el creador de nuestras vidas, y ante ti venimos a clamar por nuestro país, por Puerto Rico, este lugar donde habitamos, amamos y te servimos. Oh Señor, son demasiadas cosas difíciles las que estamos viviendo como pueblo. Todas las mañanas las noticias son más tristes y quebrantan nuestros corazones. Tú conoces la crisis social y espiritual que se atraviesa en nuestra isla. Por eso, Padre Santo, te pedimos que pongas tu mano de misericordia sobre este país. Clamamos cobertura y protección sobre la niñez, la juventud, Señor, sobre los adultos y los envejecientes. Líbranos de la violencia rampante y el abuso sin medida que se está viviendo. Rompe, Señor, todo círculo de maltrato. Te pedimos, Señor, que cuides de las mujeres expuestas a celos enfermizos, de hombres cegados por instintos de muerte. Cuida también, Señor, de los peligros que atraviesan los hombres también. Sé con las personas inmigrantes. Te pedimos por las personas sin hogar. Oramos por la comunidad LGBTQIA+, entre otras poblaciones y grupos que son acechados por la injusticia, el odio, el rechazo, Señor, el trato violento y humillante. Extiende, Señor, manos de ayuda para todos los que tienen necesidad de alimento, vivienda, empleo y provisión en nuestra isla. Refuerza, Padre, nuestro sistema de salud y de educación. Afirma a tu iglesia. Afirma a esta tu iglesia evangélica unida. Afirma a tu iglesia evangélica unida de Santurce. Úsala para que sea instrumento de bien, que seamos sensibles ante las necesidades, Señor. Colocamos también a gobernantes, legislatura, a los miembros de los tribunales, a las policías y demás agencias de ley y orden ante ti.
Actúa, Señor, en ellos. Dale sentido de urgencia para atender los asuntos del país. Que puedan, Señor, condolerse con el sufrimiento de nosotros, el pueblo, y que rectifiquen en sus decisiones y ejecutorias. Toca, Padre, sus corazones para que se vuelvan a ti. Pedimos que tu Espíritu Santo se pasee por cada rincón de este país, por cada hogar, y que cambie lo que tenga que ser transformado para vivir en tranquilidad, seguridad y poder caminar también en libertad. Solo tú puedes repartir el sosiego y la tolerancia en nuestro Puerto Rico. Por eso clamamos y te suplicamos por tu intervención transformadora. Amén. Amén, hermano. Continuamos llevando nuestras oraciones ante los pies del Maestro. Oramos ahora por la iglesia y por nuestro aniversario, con nuestra hermana Ivonne Roena. Ivonne, ¿estás por ahí? No la veo en línea. Amantísimo Padre Celestial, mi Dios, estamos aquí ante tu presencia, Señor, implorando, llevando nuestras oraciones ante ti, a tu altar, Señor, con la confianza de que tú las escuchas, Señor, y que tú obrarás de acuerdo a tu voluntad, Señor. En este momento pedimos por la iglesia, nuestra nuestra gente y todas las iglesias de este país, Señor, que seamos seres de luz, que podamos llevar la palabra, que podamos llevar tu palabra a esa criatura que todavía no te conoce, Señor. Padre Santo, que estemos atentos a tu palabra, desarrolla en nosotros como iglesia el deseo de aprender más y más de tu palabra, de hacer de tu palabra nuestro estilo de vida, Señor. Señor, también te presentamos nuestro aniversario como iglesia, nuestro aniversario número 111, Señor. Manifiéstate, glorifícate, Señor. Te damos gracias porque nuestra iglesia se ha sostenido por esos años, Señor. Te doy gracias por esta congregación, porque es la casa donde me llevaste, donde quisiste que yo empezara a dar mis pasos y crecer en la palabra, Señor. Bendícenos, guíanos, Señor. Guía a nuestra pastora, Señor, nuestra madre espiritual, Señor. Dale salud, dale fuerzas para seguir adelante, porque arduo y largo trabajo tiene, Señor. Esto lo pedimos humildemente, Señor. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Padre Celestial. Pasamos ahora a la oración de la iluminación con nuestro hermano Edwin. Y de ahí pues vamos a nuestro desmenuzando la palabra. ¿Cómo es? Perdón. Vamos a la clase bíblica, perdón. Adelante, hermano. El Señor me continúe bendiciendo. Amantísimo Padre Celestial, tú todo lo puedes. Estamos ante tu presencia para escuchar palabra de vida, palabra de salvación, Señor. Palabra que solamente tú nos das. Señor, derrama poder en la persona que nos va a guiar en este desmenuzamiento. Señor, derrama tu manto de poder y aliento en cada uno de nosotros o nosotros. Tú sabes que tú eres el Rey. Tú sabes que sin ti no somos nada, Señor. Ilumina a ese hermano o hermana que nos va a dirigir y pon en tus labios palabras que nosotros necesitamos escuchar, Señor. Esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermano. Pasamos ahora a nuestra clase bíblica. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche, pastora. Amén. Adelante, querida mía. Esta noche vamos a comenzar la segunda unidad con un título de una clase muy sugestivo, un asunto del corazón. O sea, vamos a hablar de romance,
Vamos a hablar, porque ese es el pensamiento que viene a nuestra mente cuando escuchamos esta frase, un asunto del corazón, y es nuestro amado Señor, nuestro Salvador, que quiere esta noche hablar con nosotros, hablar a nuestro corazón a través de la palabra escrita en el libro de Romanos. Para los que no tienen el libro de el expositor, la clase de esta noche la pueden encontrar en Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 24 y 28 y 29. Y los objetivos de la clase son los siguientes. Dios se da a conocer a los seres humanos de distintas maneras para que no haya excusas cuando Él les llame a juicio. Dios, en su infinito amor, ese amor tan profundo que Él siente por nosotros, inmerecido, pero que Él nos ama tanto que no le importa lo que nosotros somos, como somos, porque Él nos conoce. Él busca las maneras, todas las maneras posibles de acercarse a nosotros, de acercarse al ser humano. Y Él estableció unas maneras en épocas antiguas a través de la ley de Moisés y en el Nuevo Testamento con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él estableció otra forma de cómo nosotros podemos allegarnos a Él, acercarnos a Él, conocer su palabra. Y el segundo objetivo es los gentiles, aunque no recibieron la ley de Moisés, sin embargo, para obedecer a Dios, esa ley está escrita en el corazón, y esa ética vale hoy para todos. Dios a su pueblo escogido le dio la ley a través de Moisés. Esa fue la primera relación que tuvo Dios con su pueblo, pero con nosotros ya la ley estaba. A nosotros, los que somos los gentiles, los no judíos, los no nacidos en ese pueblo, pero que Él amó igual que a su pueblo y que quiso allegarnos para que nosotros recibiéramos la misma gracia, el mismo favor que su pueblo escogido, pues Él estableció otra manera, otra forma de cómo allegarse a nosotros para que nosotros pudiéramos entender la esencia de la ley y que ese entendimiento en nosotros nos ayudara a que nuestra relación con Él fuera más completa. Tenemos entonces el próximo objetivo, que es el llamado, es dar buen testimonio público de lo que se enseña y predica. Es importante que nosotros en nuestra andanza, en nuestra vida pública, en nuestra vida privada, en nuestra relación con Dios, demos un buen testimonio de lo que recibimos, de la enseñanza y del conocimiento que nosotros recibimos a través de la palabra, porque ese testimonio es lo que le va a hablar al mundo de la relación que nosotros tenemos con Dios y del evangelio que nosotros recibimos. Y el último objetivo es Dios quien alaba y reconoce la validez y sinceridad de los que obedecen de corazón. Y es interesante este objetivo porque generalmente cuando nosotros hablamos y pensamos en alabanza, pensamos de nosotros hacia Dios. Pero aquí el autor de la lección nos está diciendo que Dios reconoce cuando sus hijos obedecen su palabra, cuando sus hijos en su testimonio de vida practican lo bueno que Él nos ha enseñado. Y Él los reconoce y nos alaba por eso. Tenemos entonces el vocabulario, que pues todo el mundo conoce lo que es la ley mosaica, que sabemos que son las leyes que Dios le dio al pueblo a través de Moisés una vez que salieron de su cautiverio en Egipto, y de su cumplimiento depende la respuesta de Dios para dar vida o para dar muerte. Tenemos entonces también la definición de gentil, que es todo el que no es judío, todo el que no es nacido dentro del pueblo judío, que aquí pues lo define el escritor de la clase como pagano. Pues todo el que no es judío es pagano, por lo tanto es gentil, o sea que se refiere a nosotros. Y
que obviamente profesan otra religión diferente a la que profesaban los judíos en la época en la que se escribió el libro de los Romanos, y que también pues aplica en estos tiempos a todo aquel que no cree y no practica el cristianismo. O sea, que paganos hay muchos en el mundo, entre los hindúes, los musulmanes, todas las religiones que usted se pueda creer, inventar, todas las sectas, todas esas sectas son paganas. Y todo el que la practica, pues es pagano. Un asunto del corazón es la primera lección de la segunda unidad titulada La fe triunfa, bajo el tema La ley de Dios es el amor. En esta unidad estudiaremos 5 lecciones que se basan en las epístolas escritas por el apóstol Pablo, dirigida a los romanos y a los gálatas. A través del estudio de estas lecciones nos parece que vamos saboreando poco a poco la ley de Dios, que es el amor. Sin lugar a dudas, la revelación de Dios en Cristo provee una nueva lectura de la ley, de esa ley que por un lado manifiesta su pecado al ser humano y a su vez lo concientiza de su incapacidad para cumplirla. Al llegar Cristo, el amor se convierte en la consumación de la ley y alcanzamos perdón en él. Por eso, ahora el fundamento para agradar a Dios no es la ley, sino el amor. Ese amor se amplía maravillosamente con la inclusión del Espíritu Santo en el plan de la salvación, provisto por nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por la fe en Cristo entramos en una nueva relación, ¿sí?, en una nueva relación con Dios a través del Evangelio y su Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que ya no necesitamos nada más. Cristo es suficiente. A través de la muerte de Jesús en la cruz se da fin a la condenación del ser humano mediante la ley, pues se cumple la promesa de la fe hecha a Abraham y recibimos el Espíritu Santo. Ya no somos esclavos, sino herederos, hijos e hijas de Dios, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, como nos dice Gálatas 3:26. La epístola a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo antes del final de su tercer viaje misionero, alrededor de los años 57 al 59 de nuestra era, aproximadamente 25 años después de la resurrección de Jesucristo. Se encontraba en Corinto cuando le escribió y todavía no había hecho el último viaje a Jerusalén. El tema central de la epístola, como lo señala el capítulo 1, en los versículos 16 al 17, es explicar que la salvación es ofrecida a través del Evangelio de Jesucristo a todo aquel que vive por la fe en Jesucristo. En esta lección, un asunto del corazón, encontramos una disertación teológica profunda, por medio de la cual el apóstol Pablo desarrolla el tema del cumplimiento de la voluntad de Dios, ya sea por medio de la obediencia a la ley para los que viven bajo ella, como los judíos, o como los gentiles que sin adscribirse a la ley mosaica pueden responder a Dios en obediencia a base de una ley escrita con el corazón. El Señor escribió una ley en la época de Moisés, y esa ley era una ley amplia y completa que intervenía en todo el ámbito del ser humano, porque Dios es dueño y Señor de todo, y Él quería que su pueblo estuviera cobijado bajo esa ley, pero la ley, la intención de Dios no fue que la gente utilizara la ley de una manera que no fuera en la esencia de lo que era. O sea, la intención de Dios era que a través de la ley nosotros, ellos y pues nosotros ahora, realmente aprendiéramos a convivir los unos con los otros, a manifestar el amor que Él tenía hacia su pueblo y que nosotros lo manifestáramos los unos por los otros. Entonces, ¿qué sucede? Que sabemos ya a través de todos los estudios que hemos hecho que el pueblo de Dios lo que hizo fue tomar la ley de una manera literal, de una manera en la que sencillamente no podían
no había manera de que se pudiera cumplir porque era tan restrictiva que ni siquiera los mismos que la enseñaban la podían cumplir. Y entonces, en ese asunto y en ese contexto, llega Jesucristo. Y Él, a través de su sacrificio, Él sencillamente cumplió la ley, porque Jesucristo es la esencia de la ley. Y entonces Pablo, cuando le escribe a los romanos, le está hablando de lo que realmente es importante de la ley, que no es el cumplir unas normas que estaban escritas, que haga esto, que haga aquello, no. Que lo importante es que nosotros aprendamos el cumplimiento de la esencia de la ley. Y la esencia de la ley es que nos amemos unos a otros y que amemos a Dios por encima de todas las cosas. Esa es realmente la esencia y esa es el cumplimiento que nosotros debemos tener de la ley. Entonces, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, que es el inicio de lo que vamos a estudiar esta noche, se titula El justo juicio de Dios. Y al leer este capítulo podríamos pensar, al leer este título, que cómo compaginamos el justo juicio de Dios con la lección de esta noche, que es un asunto del corazón. Porque Pablo nos está hablando y nos está diciendo que Dios es justo y que Él va a emitir en algún momento de la historia, cuando Él lo determine, un juicio sobre su pueblo, sobre todos los que creen en Él y sobre todos los que no creen en Él. Todo ser humano, todo ser viviente va a pasar por el proceso de ese juicio. Entonces Pablo nos está diciendo que como Dios no hace acepción de personas, los que recibieron la ley a través de Moisés van a pasar por el juicio y los que no la recibimos a través de Moisés también vamos a pasar por el mismo juicio y todos vamos a ser juzgados, ya sea para bendición o para condenación. Voy a pedirle a alguien, el que lo quiera hacer, que le dé lectura a los versículos 12 y 13 de la lección que tenemos para esta noche. Segunda de Corintios, versículos 12 y 13. O los pueden leer de pantalla, que los tienen allí proyectados en versión popular. Es segunda de Romanos, ¿verdad, Judith? Sí, esa que sí, segunda de Romanos 2. Ok. ¿Tienes preferencia por alguna de las versiones? Versión popular. Muy bien. Dice así, mis hermanos, en el versículo 12 y 13. Todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés perecerán sin esa ley. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés, por medio de esa misma ley serán juzgados. Pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Palabra de Dios, gracias, Anet. Aquí tenemos lo que Pablo le está empezando a explicar a los romanos y a nosotros esta noche sobre las consecuencias de la obediencia de la ley. Y nos dice, lo primero que nos dice es que Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos y su amor nos cubre a todos, pero también todos vamos a pasar por el juicio. No hay preferidos, no hay favoritos porque hayan sido escogidos o porque sean su pueblo escogido. Todos somos el pueblo de Dios y todos vamos a pasar por un proceso. Y ese proceso se da porque Dios es justo, porque Él ejerce su justicia en igualdad de condiciones para todos. Y entonces, como Él no hace acepción de personas, Él está explicando a través de la voz de Pablo que todos vamos a pasar por un proceso de un juicio. Si buscamos, por favor, que alguien me busque Deuteronomio 10, 17. Y alguien que me busque Hechos 10, 34. Ahora sí.
El primero que le encuentre, que los lea. Deuteronomio 10:17. Por favor, Ivonne. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma con hecho. Sí, desde el Antiguo Testamento ya está establecido que el Señor es nuestro Dios, que Él es Dios sobre todo, sobre dioses, sobre todo. Señor de señores, Dios de dioses, y que es poderoso, terrible y que no hace acepción de persona. O sea que ante sus ojos todos somos iguales y todos estamos en la misma condición de pecado, independientemente si es el pueblo judío o son los gentiles. En la época en la que se escribió el libro de Romanos, Pablo hace estos escritos, esta carta a la congregación, a la iglesia de Roma, porque ellos estaban comenzando a formar su congregación y había unas diferencias entre la gente que eran gentiles y la gente que eran judíos cristianos. Entiéndase como judíos cristianos los que nacieron dentro del pueblo de Israel, pero que en su momento reconocieron a Cristo como su Salvador y entonces se convierten en judíos cristianos. Pero ellos pensaban que por ser judíos y haber nacido dentro del pueblo judío, tenían una preferencia. Como ya ellos tenían la ley y ellos decían que cumplían la ley, pues ya ellos estaban salvos. Y Pablo les está diciendo que no, que el asunto no funciona de esa manera, que no hay acepción de personas, que ante Dios todos somos iguales. Alguien que me lea Hechos 10:34. Pedro, Ajá. adelante, hermana, adelante. Que lo lea, no hay problema. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro, en el Nuevo Testamento, luego que tuvo esta experiencia con Cornelio, donde Dios le demostró que aunque Cornelio era gentil, o sea, era para ellos pagano, podía recibir el Espíritu Santo, podía ser bautizado, tenía acceso y derecho a las mismas bendiciones que tenía Pedro. Y Pedro reconoce que Dios no hace excepción de personas, o sea, que la bendición está para todos por igual. Y tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento queda totalmente establecido que Dios nos ve y nos trata a todos por igual. Y por lo tanto, Pablo está en el proceso de clarificarle a la iglesia de Roma que sencillamente esa creencia que ellos tenían de que los judíos eran los preferidos y que ellos no pecaban, que ellos iban a ser perdonados porque ya habían nacido dentro del pueblo de Israel, negativo. Que tenía que haber algo más. Tenía que haber algo más profundo que eso. Tenía que haber un cambio en esas personas para que ellos aceptaran el evangelio, practicaran el evangelio, vivieran por el evangelio, para entonces poder recibir perdón. Si alguien quiere hacer algún comentario, es una clase libre, es una clase abierta, no es una conferencia, así que lo que usted sienta, las dudas que tenga, lo que quiera comunicar, abre el micrófono y en confianza lo puede hacer, me puede interrumpir en cualquier momento. Entonces, Pablo nos está diciendo que todos ante los ojos de Dios somos iguales. Entonces, la palabra acepción, que es parcialidad, viene de dos antiguas palabras griegas juntas, que es recibir y enfrentar. O sea, todos vamos a recibir y todos vamos a enfrentar algo, según como nosotros hayamos reaccionado a la ley de Dios.
judíos o no judíos, todos vamos a pasar por ese proceso. Entonces, algunos antiguos rabinos enseñaban que Dios mostraba parcialidad hacia los judíos. Ellos decían, Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra medida. Y Pablo les está clarificando que no se vistan que no van. No. Aquí todos vamos a ser medidos con la misma regla. Todos vamos a ser medidos con la misma idea y con la misma parcialidad o la imparcialidad del Señor, que nos va a juzgar por nuestras acciones, no porque nacimos en tal sitio o en cual más sitio, o pensamos esto, pensamos lo otro, o tenemos tal título, o ante los ojos de Dios nada de eso importa. Lo que importa es quién tú eres y lo que tú haces. Judith, con Diga permiso, usted. pues ya para cuando estaban Pablo, Pedro, ya los apóstoles estaban viviendo bajo la gracia, pero ante un concepto, ¿verdad?, de la observación de la ley que todavía, pues, la gente entendía. Que eso era lo que definía al pueblo de Israel y lo diferenciaba de los demás pueblos, en verdad. En el Nuevo Testamento se utiliza, ¿verdad?, la palabra griega nomos, y hace una comparación entre la ley y la gracia. La ley por parte de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, que ya en ese tiempo, tal como pasó con Cornelio, ya estaba clarificado que todos estábamos viviendo bajo una gracia donde pues Dios nos veía a todos de una manera diferente a como ya bajo la ley la gente vivió. Por eso en Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro, Jehová, ya, como Jesús y Jehová es lo mismo. Jehová es nuestro rey, ¿verdad? Nuestro legislador, y él mismo nos salvará. O sea que Jesús cumplió la ley y él mismo nos salvará. Y si es quizás más fácil de comprender, porque también podríamos pensar, pero eso de los judíos a mí no me aplica, que si los gentiles, que si vamos a meterlo dentro de todo lo que es gentil. No importa si usted es católico, no importa si usted es pentecostal, no importa si usted es testigo de Jehová, no importa si usted es mormón, no importa whatever la religión que usted quiera hacer, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y todos vamos a tener que pasar por un juicio, por un proceso. Y la medida, la vara de medir va a ser lo que nosotros hayamos hecho con lo que el Señor puso en nuestro corazón. Porque Él puso la ley que a los judíos se la dio escrita en piedra con los 10 mandamientos y después en la Torá, a nosotros nos las ha puesto en el corazón, nos las pone en nuestra conciencia, para que nosotros aprendamos a entender según la mirada de Dios qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que aprendamos a vivir según esa regla de medida. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo a nosotros hoy es que no importa lo que tú te creas que eres, no importa las diferencias humanas que nosotros nos pongamos a nosotros, ante los ojos de Dios, todos somos iguales y todos vamos a ser medidos con la misma medida. Entonces, el que cumpla los mandatos del Señor, para bendiciones, y el que no los cumpla, para maldiciones, que está establecido en las Escrituras. Pero eso lo va a determinar el Señor cuando haga su justo juicio en el tiempo que Él determine, porque las Escrituras en ningún sitio dice cuándo va a ser eso. Dice que va a acontecer, pero no dice cuándo. Pues cuando Él determine, todos vamos a pasar por ese proceso. Y nos dice el pasaje, los versículos que hemos estudiado, que los que recibieron la ley serán juzgados por esa ley. Y los
que recibieron, los que no recibieron la ley, van a ser juzgados por lo que en nuestra conciencia y en nuestro corazón Dios ha puesto. ¿Qué hemos hecho nosotros con lo que Él ha puesto en nuestra conciencia y en nuestro corazón? O si lo quiere ver de otra manera, ¿qué testimonio estamos dando nosotros de lo que Él ha puesto en nuestra conciencia y en nuestro corazón? Así es que vamos a ser juzgados, porque es que muchas veces a nosotros se nos olvida que nosotros vamos a pasar por ese proceso, porque hemos escuchado tantas y tantas veces, ay, es que el Señor va a venir, es que el Señor viene, es la segunda venida, ay, es que no acaba de llegar, ay, es que yo tengo tiempo todavía para arrepentirme, pero es que usted no sabe cuándo Él va a venir, nadie lo sabe, porque Jesús lo estableció, eso es determinación del Padre, solamente Él sabe cuándo va a venir. Y nuestra responsabilidad como cristianos es cada día buscar, conocer lo que Él ha puesto en nuestro corazón, que sea consono con nuestra conciencia y con lo que Dios ha determinado, y ejecutarlo y vivir en base a eso todos los días de nuestra vida. Y como sabemos que no lo vamos a hacer a la perfección porque nuestra naturaleza es pecaminosa, pues sencillamente todos los días apelamos a la misericordia de Dios para poder perseverar y cumplir eso que Él espera de nosotros. Y esa era lo que Pablo le estaba tratando de explicar a la iglesia de Roma, que es lo mismo que nos está transmitiendo a nosotros esta noche. Vamos a ver entonces los versículos 14, 15 y 16. Cualquiera que quiera los puede leer en versión popular. Voy, Judy. Muy bien. Porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley le manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón, su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. El día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al evangelio que yo anuncio, dice Pablo. Pablo y aquí Judy, yo tengo, en los escritos por Pablo, sobre todo en Romanos y Gálatas, procura explicar cuál había sido la función de la ley, la que había sido la función de la ley. Porque ahora la ley que tenemos es una escrita en nuestros corazones, después que Cristo vino, enfatizando que toda ella había sido cumplida por Jesucristo, especialmente con su muerte en la sustitución de los pecados del mundo. Los creyentes hemos muerto en Cristo y por tanto hemos muerto para la ley. Y Gálatas 2:19 dice, porque yo para la ley soy muerto a fin de vivir para Dios. Porque en ese tiempo, como no se podía, todo el mundo estaba perdido, no se podía cumplir la ley con todo lo que se le agregó. Entonces los creyentes ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Romanos 6:14. Esta verdad no fue captada con facilidad por los primeros creyentes judíos, los cuales en muchos sentidos siguieron atados a sus tradiciones e incluso quisieron imponérsela a los cristianos gentiles. Pablo se preocupó de aclarar que tras morir con Cristo, los creyentes adquirimos nueva vida, capacitándonos para cumplir con las demandas espirituales de la ley de la gracia, a la presencia del Espíritu Santo, quien nos habla, nos susurra en el oído, nos guía. La muerte de Cristo y su resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo son los factores básicos que permiten al hombre y a la mujer cumplir con la voluntad de Dios. La ley se limitaba a poner mandamientos sin dar el poder para cumplirlos. Que ahora es diferente. Ahora nosotros tenemos poder para cumplirla en Cristo Jesús.
Amén. Gracias, Arsenia. Realmente Pablo tiene un versículo aquí bien intrigante, porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley, la hacen por naturaleza lo que la ley manda. Ellos mismos son su propia ley. Pero ¿cómo podemos ser juzgados si no hay ley? Sí hay ley. Lo que pasa es que la ley ya no está, ya no es algo, ya no son un grupo de normas escritas que hay que seguir como si fuera un libro de receta de cocina. Ya las leyes están en nuestro corazón, porque Jesucristo cogió la esencia de lo que Dios le había dado a Moisés, al pueblo, y lo puso en nuestro corazón, y lo puso en nuestra conciencia. Y usted se pregunta, pero ¿cuál es esa ley? ¿Cuál es la ley? ¿Qué fue lo que Dios le dio por esencia al pueblo? Ama a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que lo bueno que tú quieres para ti, tú lo debes practicar con tu prójimo. Y eso bueno que tú quieres para ti tiene que estar en sintonía con lo que Dios quiere para su pueblo, para todo su pueblo. Esa es la esencia de la ley. Y esa esencia de la ley fue la que en nuestros corazones está desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas y permitimos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros, porque entonces el Espíritu Santo se convierte en nuestra conciencia. El Espíritu Santo es la conciencia que nos guía y nos dice por aquí sí, por aquí no, tal vez esto sí, tal vez esto no, esto está bien, esto está mal, o como nosotros decimos, el angelito bueno y el angelito malo. Es una forma gráfica de verlo. Eso es lo que está en nosotros. Y por eso es que nosotros vamos a ser juzgados. Y por eso es que nosotros se supone, si decimos que somos cristianos y más que somos cristianos maduros, que debemos estar viviendo por eso. Y si usted entiende que no está viviendo por eso, mi amigo, haga una profunda reflexión y comience entonces a ver qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que ajustar. Porque eso precisamente es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo que nosotros, los que no recibimos la ley a través de Moisés, que la recibimos por la aceptación del sacrificio de Jesucristo, estamos interpretando la ley que ya fue dada, pero la estamos interpretando en nuestra conciencia y en nuestros corazones para ejecutarla. Y que la ejecución, si es buena, agradable a Dios, es para bendición nuestra. Si lo que estamos haciendo no está de acuerdo con lo que Dios quiere, es para maldición. Por lo tanto, Él nos está percibiendo y nos está diciendo que nosotros tenemos que estar atentos a nosotros poder reconocer qué es realmente lo que nuestra conciencia nos está diciendo y lo que está en nuestro corazón. Y que lo que está en nuestra conciencia y en nuestro corazón debe estar cónsono uno con lo otro y de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios espera de nosotros, para que entonces esto pueda ser agradable y pueda ser de bendición y pueda ser a nuestro favor cuando nosotros tengamos que pasar por el proceso del juicio. Porque en todo momento en este capítulo Pablo nos está hablando del juicio de Dios. Y no es el juicio abstracto de Dios, él está hablando del juicio real que va a ocurrir en algún momento. Cuando esos libros sean abiertos y nosotros estemos delante de Dios y hagan un repaso por todo lo que ha pasado en nuestra vida, todo lo que nosotros hayamos hecho que sea cónsono con la ley, pero con la ley que el Espíritu ha puesto en nuestra conciencia y que está en nuestro corazón, va a ser para nuestra bendición. Y todo lo que hayamos hecho que no, es para maldición. Creo que Marisa quiere tomar la palabra un momento. Sí.
Hermana Judith, yo Sí. quería compartir que Ujú. para el judío el corazón se refería a la mente, los pensamientos, los sentimientos y el intelecto en general. Y por eso en Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida, ¿verdad? Entonces, yo pienso que cuando Dios impacta el corazón del ser humano, hay una transformación que el Espíritu Santo hace producto de su amor y de su gracia, Ujú. que debe tener unos resultados espirituales visibles. Y esos resultados, ¿verdad? Se producen, la gente los ve, pero son de adentro hacia afuera, ¿verdad? Por eso es que hay un corito que dice, y las cosas que yo hacía ya no las hago más, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que esta lección nos habla mucho, ¿verdad? Siempre hay que revisarse y definitivamente Dios no tiene favoritos. Hay veces que nosotros y nosotras hacemos juicios, hacemos excepciones, pensamos que, como dicen en el campo, yo tengo la verdad y tengo el sartén cogido por el mango y tenemos que tener cuidado con eso. Yo encontré aquí algo que Ujú. dice que el judaísmo se jactaba de que poseía la ley no solo como medio de salvación, sino también como fuente del conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso es que Pablo se dirige al judío de la siguiente manera: conoce su voluntad y como eres instruido por la ley, puedes aprobarlo mejor. Y por eso sigue diciendo, ¿verdad?, que está convencido de que eres guía de ciegos. Y esto no solo porque estas iglesias estaban aún en los comienzos, como bien usted señaló, ¿verdad? Y no habían llegado todavía a la madurez del conocimiento de la voluntad de Dios. Yo pienso que no podían apelar, ¿verdad? Tampoco podían apelar en la misma medida que el judaísmo a la palabra escrita de Dios para conocer su voluntad. Pero como dije ahorita, depende de una disposición interior que concuerde con el contenido de los mandamientos, ¿verdad? En ese sentido, podemos decir que es el Espíritu quien nos guía. Eso era lo que quería aportar. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo antes de que continuemos? Sí, yo quería también aportar Ujú. que no es tan solo el que uno pueda sentir que uno no ha logrado o alcanzado esa transformación, porque podemos estar viviendo como que sí lo alcanzamos, como que sí somos agradables y puede que estemos equivocados. Así que yo creo que la introspección es diaria, porque nadie aquí alcanza meta hasta la meta final, que es cuando nos encontremos cara a cara con él. Así que cada día es un proceso de aprendizaje. Entonces, claro, está el texto de que ninguno tenga mayor estima de lo que es, ¿verdad? Y es que puede ser que tú te creas que tú no lo logras y que estás, o nosotros marginamos también, porque nos encanta marginar y señalar y juzgar, ¿no? No, pues eso no lo alcanza, eso está perdido, no, no, no. Quizás la perdida soy yo y me estoy creyendo que estoy en la mejor postura. Quizás la que no he encontrado ese encuentro de transformación en el corazón con Dios soy yo, ¿verdad? Así que yo creo que sigue abarcando Pablo, que está hablando con un pueblo cabezón, porque los romanos, digo, no era fácil predicar ni enseñar en Roma, pues Roma es Roma, ¿verdad? Ujú. Así que decirle a ellos, no, no, ustedes conocen la verdad, pero tienen que vivirla y que se les note. Y a veces su tono sube, según van los capítulos, su tono va subiendo, porque la terquedad humana sigue rampante, ¿verdad? Así que yo creo que todos los días tenemos que mirarnos. De verdad estoy cumpliendo. Y el cumplir no tiene que ver con ministerio. No tiene que ver con la faena o el ejercicio que hacemos dentro de los templos. Tiene que ver con una vida personal, íntima con Dios. De verdad, mi ofrenda de servicio es agradable. A Dios le gusta. A Dios
me exalta a él, le gusta lo que hago, lo hago como lo hago. Y yo creo que ahí es que tenemos que velarnos, ¿verdad? Porque los romanos eran muy altivos y soberbios. Eran altivos y soberbios. Así que él tenía que estarle con la machaca todo el tiempo. No, bájate de la nube, bájate. Mientras más bajito mejor, menos duro el cantazo, ¿verdad? Cuando uno se cae. Así que yo creo que ahí es que tenemos que enfatizar, ¿verdad? Que tenemos que estar atentos cada día. Y eso pasa, porque somos humanos. Eso pasa, que nos creemos los cheches de la película, que los dominamos y que nos los cambiamos los nenes crudos. No, cuando ese síntoma está, es tiempo de reflexionar y bajarle, como dicen por ahí los jóvenes, bajarle 2. Hay que bajarle 2. Eso era. ¿Alguien quiere aportar algo más antes de continuar? Si no, seguimos. El versículo 16 nos dice, el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al evangelio que yo anuncio. Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma que Dios en algún momento en la historia va a juzgar los secretos de cada uno de nosotros, porque ante Dios nada es oculto, y que Cristo va a ser el mediador. Él es el que va a mediar ante el Padre por los errores, los pecados, las confusiones, las equivocaciones que nosotros hayamos podido presentar o tener a lo largo de nuestra vida. Pero también nos dice otra cosa, Pablo, nosotros no estamos exentos, o sea, no podemos usar como excusa cuando llegue ese momento que no conocemos la ley. O sea, no podemos usar como excusa que la ley le fue dada al pueblo de Israel a través de Moisés, que nosotros no pertenecemos a ese pueblo y que nosotros, por lo tanto, no fuimos instruidos en la ley. Porque nosotros recibimos la ley en nuestro corazón y en nuestra mente o nuestra conciencia cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Por lo tanto, la ley está en nosotros. Ellos la tienen porque la recibieron a través de Moisés. Nosotros la tenemos porque la recibimos a través de Cristo. Todos tenemos la ley. Y nos dice Pablo que cuando llegue ese momento, nadie va a poder levantar defensa diciendo que no conoce la ley. Porque esa no va a ser una justificación porque todos la conocemos. Unos la tienen de una manera, otros la recibieron de otra, porque Dios siempre busca la manera de cómo relacionarse con el ser humano. Y Él va a encontrar una forma de acercarse a cada uno de nosotros y que nosotros podamos recibir y entender lo que Él nos quiere decir. Claro, nosotros tenemos que estar receptivos a recibir lo que Él nos quiere decir, lo que Él nos quiere transmitir, pero Él va a buscar la manera de acercarse a nosotros. Por lo tanto, cuando llegue ese momento, nadie va a poder decir, ay, es que yo no conocía la ley. Eso es como cuando uno va a un juicio y le dice al juez, ay, es que yo desconocía la ley, y el juez te va a decir, pero el desconocerla no te exime de la responsabilidad. Por lo tanto, aquí no va a ser válido la historia de que, ay Dios, es que no, bendito, es que yo no estaba en la época cuando le dieron los 10 mandamientos al pueblo, por favor. No, porque los 10 mandamientos Él los puso en tu corazón y todo lo demás que Él haya puesto en tu corazón y en tu conciencia. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo que todos vamos a ser juzgados y todos nuestros secretos. Así que, mis amigos, si ustedes pensaban que tenían cosas ocultas, le hago una historia. Ustedes pueden tener cosas ocultas para el hombre, pero no las pueden tener para Dios. Porque ante Él todo está visto. Él nos ve como somos, como realmente somos. Y en ese tiempo y en ese momento, así vamos a estar ante su presencia. Y cuando Él entonces comience a buscar, ay, ¿qué tú hiciste con esto? ¿Y qué tú hiciste con lo otro? ¿Y qué no hiciste? Que eso es lo que va a establecer si es para bendición o es para maldición. Y entendamos que maldición, que bendición es la vida eterna y que maldición es la vida eterna, pero en el infierno. Porque todos vamos a tener vida eterna. Porque entonces también tenemos el concepto de pensar que solamente los que van a ser salvos van a tener vida eterna. Todos vamos a tener vida eterna. Uno los vamos a tener en el cielo o donde Él disponga y otra va a ser en el infierno.
usted decide, a través de sus actos, cómo usted quiere que sea su eternidad, porque todos somos eternos. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo pues que debemos estar siempre bien alertas, autoevaluándonos y buscar la manera de entender y de cumplir con lo que el Señor espera y quiere de nosotros. Alguien que por favor lea los versículos del 17 al 20. Los puedo leer. Ajá. ¿Alguien más habló? ¿Los leo yo entonces? Sí, léelo. Sí. Tú te llamas judío, confías en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad. Hasta el 20 me dijiste. Sí. De que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Era lo que nos explicaba nuestra hermana Marisa ahorita, que nos estaba hablando de la jactancia del pueblo judío, porque ellos pensaban que como ellos eran el pueblo escogido, que ellos habían recibido la ley, que ellos vivían inmersos en la ley, que ellos practicaban la ley, pues que ellos eran mejores que todos y que ellos tenían entonces el total conocimiento para instruir a los nuevos cristianos, porque Pablo cuando le hace este reclamo, le está haciendo este reclamo a los judíos que están dentro de la congregación de Roma, que se creen que porque son judíos, eso le da el derecho automático de ellos poder enseñar a los demás, de ellos poder ilustrar a los demás, de ellos transmitir el conocimiento que se supone que ellos aprendieron a través del tiempo, porque toda su vida vivieron sujetos a la ley. Y entonces Pablo les está diciendo, ustedes son jactanciosos, ustedes son orgullosos, sencillamente ustedes piensan que porque tienen ese conocimiento, son la luz, son los más que saben. Y entonces el pueblo judío de los días de Pablo era extremadamente orgulloso y confiado en el hecho de que Dios les dio su santa ley. Y ellos como nación creían que eso confirmaba su estatus como el pueblo escogido y por lo tanto aseguraba su salvación. Ellos pensaban que ellos estaban en un nivel aparte, que ellos ya eran intocables, que automáticamente que tú nacieras judío, ya tú estabas salvo, podías hacer lo que te diera la gana, pero como eras del pueblo escogido, estabas salvo. Y Pablo le estaba diciendo, no, eso no es así, eso no funciona de esa manera. Sencillamente, el pueblo judío está tan sujeto a ese juicio como estamos nosotros. Y les hace un reclamo todavía más fuerte, porque esto va en aumento. En el versículo 20, el versículo del 21 al 24 les dice, predicas que no debes robar, ¿por qué robas? Si dices que no debes cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Te glorias de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. Pablo les está reclamando al pueblo de Dios que con tu conducta tú no estás validando lo que aprendiste. Tú no estás validando lo que se supone que tú seas, porque tú estás enseñando que la ley dice que no robe, pero tú estás robando. Entonces, no hay concordancia entre lo que tu boca habla y lo que tu comportamiento hace o tu testimonio dice. Y le dice más, le dice que por qué ellos están robando, si ellos odian a los ídolos, ¿por qué roban las riquezas de sus templos? O sea, sencillamente, si ellos no podían soportar, era uno de los pecados más grandes, bregar con la idolatría.
ellos se estaban enriqueciendo de la idolatría. Y entonces, ¿cómo era posible que ellos, que decían ser el pueblo de Dios, que decían que habían sido instruidos, que tenían la ley, que tenían la luz, que eran la luz, estaban cometiendo los mismos pecados que le decían al pueblo que no podían cometer? Y entonces, ¿dónde está aquí la validación de la ley? Porque ellos estaban haciendo lo contrario a lo que estaban predicando. Y entonces Pablo los critica porque ellos se sienten orgullosos de la ley, sin embargo, la quebrantan y al hacerlo deshonran a Dios, porque ellos están quebrantando lo mismo que ellos dicen que Dios le dio, por lo cual ellos son el pueblo escogido. Pero entonces no están validando con su comportamiento lo que están diciendo. Y Pablo les está reclamando eso. Y le está diciendo que tal conducta provoca la blasfemia del nombre de Dios entre los gentiles. Porque si los gentiles ven que el pueblo de Dios incumple la ley de Dios, ¿qué entonces queda para los gentiles? Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los romanos, que sencillamente ellos dicen una cosa, pero hacen lo contrario. Y eso es darle una oportunidad a los gentiles para que entonces ellos hablen en contra de Dios, porque ellos no están validando lo que recibieron de Dios, que fue la ley. Dice el versículo 28 y 29, porque ser judío no es serlo solamente por fuera, y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera, en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón, no depende de reglas escritas, sino del espíritu. El que es así resulta aprobado no por los hombres, sino por Dios. Lo más importante para Dios no es una marca externa en el cuerpo. La judaicidad no es aceptable ante Dios por ese signo corporal, sino por lo que radica en el corazón. Sabemos que el pueblo judío, los hombres, tenían que circuncidarlos cuando eran recién nacidos porque era la señal externa del pacto que ellos tenían con Dios, del pacto que Dios tenía con ellos, del pacto que Dios tenía con ellos. Y esa era la marca externa. Pero entonces Pablo lo que les está diciendo, que nos dice a nosotros también, es que la marca que a Dios le interesa es que nosotros circuncidemos el corazón. ¿Y qué es circuncidar el corazón? Circuncidar el corazón es negarnos a nosotros mismos. Quitar lo nuestro para que Dios sea el que tome el espacio, el que tome nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra mente, que según nosotros vamos teniendo una relación más profunda con Él y lo vamos conociendo más, nosotros podamos aprender a caminar como Él quiere que caminemos, que vivamos como Él quiere que vivamos. Esa es la circuncisión del corazón que a Dios le interesa. Que cuando llegue ese día, ese juicio, y Él abre esos libros, Él vea en nuestra conducta el reflejo de su corazón. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Él está diciendo, mire, si usted quiere que lo corten, pues córtese. Si usted no quiere que lo corten, que no lo corten, porque eso ya no importa. Lo que importa es que su corazón cambie, que usted permita que el Espíritu lo transforme, para que usted pueda entonces estar a la medida de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Eso es consecuente con lo que enseña Jesús, quien cualifica e identifica el carácter espiritual de la vida interior y del corazón con lo que realmente agrada a Dios. O sea, la circuncisión de nuestro corazón es aprender a dejar nuestra humanidad para que Dios, Jesús, sea el que se entrone en nuestro corazón y que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a lo que Él quiere y Él espera de nosotros. Y este sentido de judaicidad adquiere valor solo si es fruto del Espíritu Santo.
sea, si realmente lo que en nosotros hay, lo que hay en nuestro corazón, lo que refleja nuestro testimonio de vida, es el fruto de lo que el Espíritu ha depositado en nosotros, quiere decir que entonces nosotros estamos adquiriendo un valor ante los ojos de Dios porque estamos haciendo lo que Él quiere y Él espera de nosotros. Que nuestra conducta de vida sea de acuerdo a lo que el Espíritu ha puesto en nosotros. Y que eso que Él ha puesto crezca. Porque no es para que se quede como está, es para que crezca, para que cada vez sea más profundo. Cada vez nuestra carnalidad disminuye y nuestra espiritualidad aumente, pero que esa espiritualidad sea guiada por el Espíritu Santo, porque espiritualidades hay muchas. Porque muchas veces pensamos que decimos, ay, es que es un ser espiritual y todo el mundo piensa en Cristo, en Jesús, en el Espíritu Santo. La espiritualidad puede ser de diferentes formas, pero la que le agrada a Dios es la espiritualidad que viene guiada por el Espíritu Santo. Si es otra cosa, eso no es. Pues eso es lo que Pablo les está explicando, tratando de que los tercos romanos entiendan y que nosotros repasemos, entendamos, aprendamos y reflexionemos diariamente en la importancia de nosotros permitir que el Espíritu Santo trabaje con nosotros para que en nosotros nazca y se proliferen los valores que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente o nuestra conciencia, para que entonces nosotros podamos caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. En este pasaje que acabamos de estudiar, vemos cómo Dios busca relacionarse con el ser humano. A los judíos le dio la ley mosaica y a los gentiles les instruyó de la ley por medio de su conciencia y su corazón. ¿Qué nos dice a nosotros esta acción de Dios? Ahora vamos con la sesión de preguntas. ¿Qué le dice a usted esta acción de Dios, esta necesidad que tiene Dios de que nosotros entendamos lo importante que es establecer una relación con Él y que esa relación vaya de acuerdo a lo que el Espíritu nos guía, a lo que su Espíritu nos guía? ¿Alguien aventura una respuesta? Bueno, Judy, tu pregunta está bien fuerte, pero lo que sí te puedo decir es que una aplicación que yo veo muy clara, por lo menos para mi vida, en este fragmento, ¿verdad? Es bíblico, en esta porción bíblica, está principalmente ahí en esos versículos 20, por ahí, 21 en adelante, porque nos hablaban de la importancia de hacer una autoevaluación, una introspección que es diaria, ¿verdad? Y esa forma, ese modelo que se nos presenta ahí, a mí me parece bien poderoso, el usar esas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué robas, Anet? ¿Por qué robas? Entonces, a mí se me haría muy fácil decir, pues si yo no robo nada, yo no me llevo nada de ningún sitio, yo no voy al supermercado y me llevo una frutita, ni en mi trabajo me llevo los lápices, yo no robo. Pero ahí en esa relación que tú estás hablando, en esa intimidad con el Señor me va a decir, pero le robas la paz a tu hija cuando está en tu casa, estás robando la reputación de tu vecino cuando te pones a chismear con el otro vecino del otro lado, ¿verdad? Cuando me habla del adulterio, se me haría muy fácil. Decía, pues que yo no tengo pareja, yo vivo aquí. Es más, yo soy casi una nena, ¿verdad? Casi Porque yo no monja. tengo pareja. Exacto, casi monja. Yo no puedo adulterar, pero adulterio significa deslealtad, infidelidad. Y el Señor me diría, Anet, ¿estás siendo fiel a mis mandamientos? Anet, ¿has sido desleal o has sido leal al compromiso que has hecho con este llamado, ¿verdad? Al que tú has contestado que sí, ¿verdad? Así que no sé, me parece que es bien poderoso ir más allá de lo que es literal, ¿verdad? Y este modelo de autoevaluarme, de preguntarme, de cuestionarme, y más que hacerlo misma, ¿verdad? Yo misma,
es sentir al Señor ahí haciéndome las preguntas y que yo pueda desnudar mi alma, ¿verdad? Ante Él, reconocer aquello que tiene que recibir un cambio y pedirle de todo corazón que transforme, que quite. Yo creo que Yomari es la que dice mucho eso en las oraciones que hacemos diariamente, que quite, que cambie todo lo que tenga que ser cambiado, ¿verdad? Y que sea Él quien nos transforme. Gracias, Janet. ¿Alguien más quiere aventurar otra respuesta? Es que yo creo Blanca, que Dios está... ese versículo 21 está todo ahí, Ujú. está ahí. O sea, tú estás predicando, vive lo que predicas, vive lo que profesas. Y esa es una pregunta no para los romanos, ese es para mí todos los días. Ujú. Todos los días. Vivimos de verdad lo que profesamos. Que el gozo del Señor es mi fortaleza, pero ando con los lamentos brincados. Yo creo que de ahí está sumamente, es un reto. Yo creo que eso es una buena terapia personal, porque yo estaba pensando ahorita, vamos a cambiarle el robar y alguien que diga, predica que amas y porque tienes raíz de amargura. Nosotros podemos coger la frase y cambiarla, nosotros mismos, y ponerle ahí, mire, usted conoce su verdad. Usted conoce su verdad. Aparte de Dios, usted conoce su verdad. Coge esa frase del 21. Predicas que no se debe robar. Cambia el robar por otra cosa. Vamos a ver a alguien que diga algo. Otra cosa que no sea robar. Que se le venga a la mente. Entonces, ponerlo ahí. Ese es por qué tú lo haces. O sea, predica que eres humilde y porque eres soberbio. Predica que amas y porque odias. Y así, y robar, es hasta robar. Este robar tiene, como dijo Anet, tiene muchas connotaciones porque podemos robar tiempo, talento, a Dios. Dice que vives de la verdad, ¿por qué mientes tanto? O sea, ese versículo 21 está fuerte. Es fuerte en el sentido que te confronta. Y eso es lo que quiere la palabra, confrontarnos para que seamos mejores seres humanos y para que vivamos conforme a lo que Dios quiere. Esas son las riquezas. Las riquezas no son la cuenta del banco llena. La riqueza es poder vivir en paz con Dios cada día, dejando que Él trabaje con nosotros allí, en el corazón, allí, donde Él depositó. Porque a todo depósito, y óigame, todo el mundo tiene una espiritualidad. Todo el mundo, aún los que no van a la iglesia, tienen espiritualidad. Todos tenemos espiritualidad, unos de una manera, otros de otra, pero todos tenemos la oportunidad de desarrollar una espiritualidad. Así que no es que uno es más, que uno no es espiritual y otro sí. Todos tenemos espiritualidad. ¿Cómo la desarrollamos? Eso ya es otra cosa. Pero todos tenemos espiritualidad. ¿Qué les dice a ustedes esta acción de Dios? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Dios crea los espacios propicios para interactuar con Él. Dios nos busca porque nos ama. Por eso es un asunto del corazón, porque es del corazón de Dios que nace esa necesidad de Él buscarnos, de Él acercarse, de buscar la manera, de buscarnos la vuelta, hasta que por fin Él puede lograr un encuentro con nosotros. Dios manifiesta su amor en todos los ámbitos de nuestra vida, porque Dios es soberano, Dios es dueño de todo, es dueño de todo nuestro ser. Por lo tanto, Él va a manifestar su amor en nosotros. A veces a nosotros nos cuesta mucho identificar las cosas que pasan en nuestra vida como que vienen del amor de Dios, pero si nosotros aprendemos y establecemos esa relación con Dios, Él nos va a guiar y nos va a explicar. Pero Él sencillamente lo que quiere es que nosotros aprendamos a tener y profundicemos en la relación que nosotros debemos tener con Él, para que entonces podamos cumplir lo que Él espera de nosotros y cuando llegue ese momento de ese juicio, podamos entonces estar ante su presencia y que sea para bendición y no para maldición. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
que eso es lo que realmente Él espera de cada uno de nosotros. Hasta aquí la lección de la clase de esta noche. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna reflexión final, alguna duda? Si no, pasamos entonces con Iris para continuar entonces con el resto del devocional. Gracias, Judy. Pasamos ahora a nuestras ofrendas. Diezmos y ofrendas lo puedes hacer a través de ATH Móvil, a través de IEU Business, o lo guardas en el sobre y lo llevas el domingo al templo. Me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. Me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. En el momento en que mi nación defraudó tu corazón, permaneciste ahí. No siempre estás ahí, mi Dios, siempre estás ahí, Señor, en mi momento de necesidad, en mi momento de debilidad, tú siempre estás ahí. Tú me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. En el momento en que mi nación defraudó tu corazón, tú permaneciste ahí. Tú siempre estás ahí, mi Dios, siempre estás ahí, Señor, en mi momento de necesidad, en mi momento de debilidad, tú siempre estás ahí. Digo que estas ofrendas son depositadas en el templo este domingo, Señor, que tú las bendigas, Señor, para la obra, y para poder ayudar a la obra, Señor. Gracias te damos una vez más, Padre Santo. Amén y amén. Y continuamos con nuestra programación semanal, y este próximo jueves, que es 5, que tenemos el altar familiar. El texto a tener en nuestras casas es Mateo 11 del 1 al 29. Mateos 11 del 1 al 29 es su altar familiar esta semana. Hoy estuvimos dándole cristiana sepultura al papá de nuestra hermana Nanet. Ella está bastante fortalecida, así que seguimos orando por ella y por Cubertier para que esa cobertura del Señor siga ahí con ellos. El domingo estamos a las 9:30 con nuestro retiro de 9:30 a 10 y de 10 en adelante nuestro culto de adoración y alabanza, y seguimos en la celebración de nuestro aniversario 111, confortando corazones. Ese es nuestro tema basado en Filemón 1:7. Así que Dios nos ha llamado a este tiempo a confortar corazones como Él ha confortado el nuestro en múltiples formas, maneras, momentos y tiempos, ¿verdad? Y queremos reconocer la presencia de Maritza Gil Soto con nosotros ya por primera vez en el Zúmbate. Así que Maritza, bienvenida. Y también está Nathaniel, que tuvo de visita el domingo pasado
este domingo en la iglesia. Está por ahí Nathaniel también. Así que estamos muy contentos por eso. Seguimos orando por tanta gente que tenemos con necesidad. Oremos por Olwin porque está un poquito indispuesto. Oremos por él y sigamos orando por nuestra hermana Ivonne, por nuestro hermano Edwin, nuestra hermana Angie. Sigamos orando por ese listado grandísimo que tenemos en la iglesia y reconociendo, ¿verdad?, que hay tiempo para todo y yo creo que es el tiempo de seguir acompañando. Oramos por Marian y su mamá también para que Dios le dé la fuerza y se la renueve cada día a todos los cuidadores, ¿verdad? Porque todos los cuidadores de alguna manera son desgastados en los procesos. Así que afirmamos que Dios está en medio de cada uno de los que están en momentos de crisis, de enfermedad, ya sea familiar o personal. Así que yo creo que no se me queda ningún otro anuncio. Así que nos despedimos en oración, que tenemos la bendición pastoral. Señor, te bendecimos y te adoramos de manera especial. Tú no te cansas de hablarnos, Señor, porque tu amor es tan infinito que cada día nos llamas y nos alerta y nos sigue guiando en esa ruta que se llama de obediencia. Te pedimos, Dios, que nos sigas dando esa palabra y que no seamos oidores, Señor, que esta palabra taladre, penetre, nos rompa y haga en nosotros la transformación que tú quieres. No la que pensamos que tenemos, sino la que tú quieres, buen Dios. Te pido en esta noche, Señor, que sigas confortando el corazón de mi hermana Nanette y de Cubertiel, y así como a otros tantos que están enlutados en estos días. Y ahora, Padre, te pedimos tu bendición, porque todo esto te lo pedimos con tu bendición, que es la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la del Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén y amén. Así que Dios me les bendiga. Aquí tenemos al corillito, porque aquí hay un corillo, Maritza, cuando uno lo sabe, aquí hay un corillo que está aquí en el teléfono. Nuestra hermana Julita y nuestra hermana Adriana. Así que aquí está el corillo. Que Dios las Así que bendiga. ella les envía saludos, ellas dos les envían saludos y todo. Así que seguimos orando y creyendo en Dios, ¿verdad que sí? Amén. Dios les bendiga mucho, mucha salud y que descansen. Bye. Amén. Igualmente, besos. Dios con todos. Bendiciones.